Muy buenas tardes a toda la audiencia Sanamente. Estamos aquí a través de Multimedia RS. Venimos desarrollando una serie de programas de crianza y autoestima. Y antes de iniciar en el tema que hoy nos trae, en este capítulo número 7, sería cómo sanar y reparar la autoestima en adolescentes. Antes de ir al desarrollo, quiero dar las gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, por apoyar y promover la salud mental, la salud emocional, el desarrollo y el crecimiento personal y profesional a través de un programa que justamente busca generar calidad de vida a través de la psicología. Y todo lo que la psicología nos puede brindar, esta ciencia nos puede brindar como herramientas, recomendaciones y sobre todo el conocimiento que no ocupa lugar y que puede ayudarnos a cambiar, a redireccionar muchas cuestiones en nuestras vidas. Entonces, muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones. Y estamos continuando con esta serie de crianza y autoestima. El capítulo anterior hablamos de cómo reparar la autoestima de los niños. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo reparar la autoestima de los adolescentes. Sabemos que la adolescencia es una de las etapas más sensibles y vulnerables para la autoestima. ¿Por qué? Porque el adolescente no solamente está creciendo físicamente, está intentando descubrir quién es él, cuál es su lugar en el mundo y cuánto valor tiene como persona. Es realmente una etapa crítica en la vida de la persona. Es una etapa en donde continúa la construcción de la identidad que ya inició en la niñez. Y mientras justamente intenta descubrir quién es, el adolescente vive muchos cambios emocionales, físicos, sociales y psicológicos muy intensos. De ahí justamente que solemos hablar que la adolescencia es una etapa como difícil por todos los cambios que conllevan en el niño que está saliendo de esa etapa de la niñez y está entrando en esta etapa de la adolescencia. Pero, ¿qué es lo que pasa con los adolescentes? Que muchas veces se sienten confundidos, se sienten inseguros, se sienten incomprendidos o se sienten también insuficientes. Es esa etapa en donde aparecen profundas preguntas, ¿sí? Aunque muchas veces ellos no expresen verbalmente eso, no expresen directamente eso, ellos se hacen preguntas como: ¿quién soy realmente? ¿Soy suficiente? ¿Encajo en esta vida? ¿Encajo en esta familia? ¿Encajo en este mundo? ¿Encajo en mi curso? ¿Encajo con mis compañeros? ¿Soy aceptado? ¿Soy aceptada? ¿Soy atractivo? ¿Soy atractiva? Acá comienza una etapa en donde hay una preocupación por este tema bastante. También se preguntan: ¿tengo valor? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Por qué siento que no alcanzo? ¿Que no doy la talla? ¿Por qué me comparo tanto? ¿Por qué me afecta tanto lo que otros opinan? Entonces, y algo muy importante es, aunque muchas veces, el adolescente aparenta seguridad o indiferencia, internamente suele ser una etapa de enorme sensibilidad emocional. Y eso es algo que los adultos necesitamos entender, conocer y comprender. Por eso justamente en esa etapa una crítica puede doler muchísimo por esa alta sensibilidad emocional de la etapa de la adolescencia. Por eso un rechazo puede sentirse devastador para el adolescente. Una comparación puede destruir su seguridad y la sensación de no pertenecer puede generar un profundo sufrimiento emocional para el adolescente y la adolescente. Entonces, justamente
la etapa de la adolescencia es es una etapa en donde hay alta sensibilidad emocional. Y desde la psicología sabemos que durante la adolescencia el cerebro emocional está extremadamente activo. Todos tenemos, en el cerebro está la parte racional, pero también está la parte emocional. Y esta parte emocional está extremadamente, es la palabra correcta, extremadamente activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las emociones se viven con mucha intensidad. Por eso muchos adolescentes sienten vergüenza con facilidad, ¿sí? Le solemos llamar la Pau. Antes se llamaba así. En mi época, no sé cómo será actualmente, pero pueden sentir mucha vergüenza, pueden sentir mucho miedo al fracaso o al rechazo, pueden tener una necesidad intensa de pertenecer. Por eso es que aquí hay que acompañarlos para que no se sientan solos y no busquen aplacar esa soledad ingresando a cualquier tipo de grupos de amigos que después pueden llevarle a tomar malas decisiones y por un mal camino. Por eso es tan importante acompañar a los adolescentes. También ellos pueden sentir inseguridad corporal. El cuerpo, la figura, el cómo se ven adquiere una relevancia demasiado importante para el adolescente. Por eso puede estar horas y horas arreglándose, las chicas, tanto con los muchachos, porque en esta etapa importa demasiado cómo se ven físicamente, si se ven bien, si son atractivos, si son atractivas. También es una etapa en donde hay comparación constante, hay también mucha confusión emocional, puede aparecer mucha confusión emocional o esa sensación de no ser suficientes. Además, el adolescente todavía está formando y forjando su identidad, que ya inició en la niñez, con todo lo que estuvimos viendo en los otros capítulos. Bueno, por eso el adolescente puede que dependa mucho más de la validación externa que un adulto emocionalmente maduro le da, porque todavía sigue forjando esa identidad propia. Por eso justamente es que la opinión de sus amigos, de sus compañeros, de las redes sociales o parejas puede impactar muchísimo en su autoestima. ¿Y cuáles son los factores que más impactan en la autoestima de un adolescente? Primero, está la mirada de los pares. O sea, tiene demasiado impacto en la mirada de los pares. Los pares adquieren una relevancia preponderante, ¿sí? En la infancia la figura más importante suele ser la familia. En la adolescencia comienza ya a tener muchísimo peso la aceptación social y eso es algo que tenemos que saber, entender y comprender. Por eso la familia, el acompañamiento de los padres es tan importante para que no haya ese desequilibrio, esa falta de mesura en darle excesiva confianza y poder a los pares o a los grupos sociales. Todos somos afectados porque somos seres sociales. Claro que nos impacta de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, dependiendo de cada persona, porque somos diferentes los unos de los otros, pero claro que todos somos impactados porque somos seres sociales y nos van a impactar nuestros grupos sociales. Pero el equilibrio siempre es bueno. Y es por eso que es importante acompañar a adolescentes, porque acá se puede llegar a dar un desequilibrio. Porque la opinión de los demás, hablando fuera de la familia, en este caso los compañeros, los amigos, adquiere excesiva relevancia. Aquí es importante justamente ayudarle al adolescente a mantener un equilibrio saludable. Entonces, muchos adolescentes sienten que si no encajan, no valen. Porque es una etapa en donde una de las características psicológicas es esta, que la relevancia de los demás, lo que opinan los demás sobre mí es demasiado importante. Para el adolescente estamos hablando. Entonces, por eso es que el rechazo o el bullying, ¿sí? O el hecho de sentirse excluidos puede afectar profundamente su autoestima. Y otro tema no menor es este tema del cuerpo y la apariencia. El cuerpo va cambiando rápidamente durante la adolescencia. Muchos jóvenes se sienten incómodos, ¿sí? Con su rostro, con su peso, con su altura, con su cabello, con su piel, con su voz, con su desarrollo físico.
Y es algo natural eso, ¿sí? Y nosotros, que hoy por hoy estamos inmersos en una cultura obsesionada con la imagen y con estándares de belleza irreales, ¿sí? Las personas o las figuras que aparecen en los comerciales, en los realities, que son los idols o las personas que son celebridades, son personas posiblemente uno de 1 millón que tienen una figura pareciera perfecta, hecha a mano, y además que por otro lado también hecha a mano, recurren a la cirugía y un montón de otras cuestiones que le ayudan a verse cómo se ven, pero que no encajan tanto con la realidad o la realidad de la gran mayoría. Entonces vivimos en una cultura obsesionada con la imagen y eso puede llegar a generar muchísima inseguridad en el adolescente. Por eso la figura de los padres aquí es tan importante para ayudarle a encaminar, a equilibrar eso y mostrarle cuál es el norte y tener los pies sobre la tierra. Aquí entra y juega un papel también preponderante, sabemos todos, son las redes sociales. Las redes justamente implican este factor de que aumentan las comparaciones constantes. El adolescente ve, ¿qué ve? Cuerpos perfectos, rostros perfectos, vidas perfectas, felicidad permanente, éxitos, parejas, viajes, popularidad. Entonces puede empezar a sentir todos están mejor que yo. Porque muchas de las cuestiones que aparecen en las redes sociales realmente son eso, apariencia. No, ahí no se plasma la realidad y todos muestran lo mejor de sí. Todos muestran solamente el lado positivo o mayoritariamente el lado positivo, el lado que les favorece, el lado que les hace quedar bien. Y obviamente y naturalmente también ocultan todo aquello que no quiere que se vea. Por eso decimos que es tan irreal, porque es incompleto. No plasma la realidad. La tendencia a no plasmar la realidad es demasiado alta. Otro punto muy importante que aparece en la adolescencia es el rendimiento académico y social. Muchos adolescentes empiezan justamente también en esta época a asociar su valor con las notas o la popularidad, con la apariencia, con los seguidores que tiene, con la aprobación externa o con el éxito social. Entonces, para sanar la autoestima de un adolescente se requiere equilibrio. Y es aquí donde aparece algo muy importante para los padres o tutores. El adolescente necesita acompañamiento, pero no invasión. Ahí es donde el equilibrio tiene que venir por parte de los padres. Necesita acompañamiento, pero no invasión. Muchas veces los padres quieren acompañar, pero ya se vuelven invasivos del espacio y de la individualidad del adolescente. Ya dejó de ser niño y ya no podemos tratarlo como niño. Tampoco podemos tratarlo como adulto, pero necesitamos tratarlo como adolescente. Encontrar ese equilibrio nosotros mismos, los tutores, los padres, los cuidadores. El adolescente necesita orientación, claro que sí, pero no humillación, que es diferente. Necesita límites, pero no límites al punto de romper el vínculo o romper la confianza. Necesita ser escuchado, aunque lo que cuenta parezca pequeño para el adulto. Pasa que cuando uno es adulto ya tiene otra mirada por la experiencia que tiene, por todo el recorrido vivido. Entonces a veces puede venir un niño o un adolescente, ¿verdad?, a contarte una situación que para él y para su realidad y para su nivel de madurez es algo grande, preocupante. Para nosotros los adultos pudiera parecer que no, pero nosotros tenemos que entender en qué etapa está esa persona, en este caso la adolescencia. Y no menospreciar esa etapa y sus comentarios y su forma de pensar. Seguir tratándolo con respeto, ¿sí? Porque entender que está en una etapa en donde piensa como piensa y siente como siente, porque todavía no alcanzó la adultez ni la madurez que tal vez nosotros ya tenemos. Por eso decimos que lo que para un adulto puede parecer una tontería, para el adolescente puede llegar a sentirlo como un enorme peso emocional. Y aquí es donde el adulto necesita tener tacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a escuchar sin ridiculizar.
muchos adolescentes dejan de hablar y recordar también esto que antes, como les mencionaba, le decíamos la edad del pavo. ¿Qué decimos con eso? Que es una etapa en donde de repente puede venir con muchas cuestiones del adolescente que pudieran parecer tontas o ridículas para un adulto. Sin embargo, es muy importante no ridiculizar, porque muchos adolescentes dejan de hablar y se aíslan, y eso sí es de riesgo, y eso es lo que no tenemos que permitir los adultos, los cuidadores, los padres, que dejen de hablar de lo que sienten porque aprenden que cuando hablan son juzgados, son minimizados o son ridiculizados. Y cuando un adolescente siente que no será comprendido, entendido, entonces empieza a cerrarse emocionalmente. Y aquí es donde puede dejar de contar lo que le duele, lo que piensa, lo que teme, lo que vive o lo que necesita. Entonces, muchas veces los padres dicen, mi hijo ya no me cuenta nada, pero muchas veces el silencio no es que apareció de golpe, sino que se fue construyendo lentamente cuando el adolescente sintió que hablar ya no era seguro emocionalmente para él. Entonces, esto es algo que los adultos necesitan tener en cuenta, conocer, entender esto para que no ocurra. Y vamos a ver el impacto de la ridiculización. Frases pequeñas, pero que pueden generar un daño emocional en el adolescente. Por ejemplo, esa es una tontería. O, por ejemplo, cuando seas grande vas a entender. O frases como, ay, siempre exageras. O decirle, tu problema no es nada. Es poca cosa. O por eso nomás lloras, por tan poca cosa te pones así. Aunque tal vez para nosotros pueda parecer así, podamos sentirlo así, verlo así, es importante no menoscabar, no quitarle o restarle importancia para que el adolescente no se cierre emocionalmente y no se aleje emocionalmente de nosotros. O el popular, qué dramáticos sos. Estas frases generan mensajes internos muy fuertes para el adolescente. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Lo que siento no importa? ¿Sienten soy un exagerado? ¿Sienten no vale la pena hablar? ¿Para qué? No tiene sentido, mejor me callo, mejor no comparto, mejor me guardo esto para mí solo, y se va alejando. Puede llegar a pensar, nadie me entiende, mis emociones molestan. Con el tiempo, el adolescente puede aprender a reprimir lo que siente o buscar validación emocional en lugares poco seguros. Y aquí está el riesgo. Por eso es importante que no se rompa ese vínculo, no se rompa esa conexión y escuchar al adolescente en casa para poder guiarlo, para poder acompañarlo, para poder direccionarlo antes de que vaya a buscar esa contención o esa validación afuera, con los amigos o con cualquier extraño que tal vez no compartan los mismos valores o la misma madurez que ya nosotros los adultos tenemos. Entonces, siempre es importante que busquemos y garanticemos lo más que se pueda que el peso y la opinión de los padres sea la más importante, la opinión más importante o de mayor peso, antes o frente a la opinión de los amigos de su propia edad. Porque hay una diferencia muy grande entre la guía que le pueden dar los padres a un adolescente frente a la guía que le pueden dar sus pares de su misma edad, con su mismo nivel tal vez de inmadurez y de falta de expertise sobre la vida y asuntos importantes y grandes de la vida. Pero, papá, mamá, no tengas miedo. Escuchar no significa aprobar todo. No estamos diciendo que escucharlo a tu adolescente significa que tengas que aprobarlo todo. No significa perder autoridad. Escuchar realmente lo que significa es transmitirle el siguiente mensaje. Quiero comprender antes de corregirte. Ese es el mensaje que debe de escuchar, que nosotros los adultos necesitamos transmitirle al adolescente.
Porque muchas veces el adolescente no necesita que le solucionen todo. Lo que necesita muchas veces es sentirse emocionalmente escuchados, sentirse acompañados, sentir que no están solos. Eso es lo que muchas veces necesitan. ¿Cuáles son algunas frases que pueden reparar la autoestima? Ejemplo, entiendo que para vos esto es importante. Por ejemplo, puedes decirle, contame más. Quiero saber, quiero escuchar. También es importante decirle, tranquilo, no me voy a burlar. No me voy a burlar. Puedes estar tranquilo, contame. O, quiero entender cómo estás viviendo esto. Aunque a nosotros pueda parecer una tontería, recordemos que para él o ella es importante. Otra frase, debe haber sido difícil. Significa que entendés que para él o ella fue difícil y estás validando su emoción y su sentir. Que ya hablamos en varias ocasiones de que es muy importante validar la emoción del otro. Estas frases justamente, ¿qué es lo que hacen? Le ayudan al adolescente a sentir que sus emociones tienen un espacio donde pueda expresarse. Aprenden que no son ridículos por sentir algo, por sentir como sienten. Y también que pueden hablar sin miedo a ser rechazados, sin miedo a ser invalidados, sin miedo a ser ridiculizados. Vamos a ver un ejemplo para aterrizar todo esto que estamos conversando. Un adolescente está triste porque discutió con una amiga. Una respuesta que daña en este caso podría ser, por eso no hay que confiar en nadie. Que un adulto le diga eso, que su cuidador, su padre. ¿Qué recibe emocionalmente el adolescente? Ahí recibe invalidación de su sentir, falta de comprensión y desconexión emocional. Además, el foco deja de estar en su dolor, que es lo importante acá, que es lo que nosotros tenemos que ayudarle a gestionar y a canalizar y a drenar ese dolor, que no se quede dentro y siga lastimando, sino que pueda disiparse. Necesitamos darle consuelo. ¿Cuál sería una respuesta que restaura? En este ejemplo que estamos dando, ¿verdad? El ejemplo de un adolescente está triste porque discutió con su amiga. Una respuesta más adecuada que restaura podría ser: te dolió porque esa amistad era importante para vos. Vamos a pensar en qué necesitas hacer ahora. Entonces aquí el adulto lo que hace es valida la emoción, reconoce la importancia del vínculo para esa persona, el adolescente, acompaña, ayuda a pensar en soluciones sin ridiculizar. Entonces todo eso lo que hace es fortalecer la autoestima del adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente siente que lo que a él o a ella le pasa importa. Entonces, un ejercicio, por ejemplo, para los padres podría ser que cuando el adolescente cuente algo que para él o ella es importante, los adultos o los padres necesitan no responder inmediatamente con un sermón, con críticas o con una solución. Primero pueden hacer 3 preguntas. 1, ¿qué pasó? Contame. ¿Y cómo te sentiste? Contame. ¿Y qué pensás hacer? Comentame. Entonces, recién ahí, después de todo, de haber preguntado eso y de haber recibido una respuesta, entonces ahí le pueden orientar. ¿Por qué? Porque muchas veces el adolescente necesita primero ser comprendido antes de estar dispuesto a escuchar consejos. Entonces, esta sería una técnica, una herramienta que pueden usar los padres con los adolescentes. Otra forma de ayudar para sanar y restaurar la autoestima de un adolescente es diferenciar esto que dijimos de la identidad, diferenciar identidad de apariencia. Durante la adolescencia, como mencionábamos, la imagen corporal puede ocupar un lugar enorme en su autoestima. Muchas veces la autoestima se ve bastante afectada por toda esta parte física, toda esta imagen corporal que tienen los adolescentes, ¿verdad?
El adolescente empieza a mirarse constantemente cómo se ve, cómo luce, cómo se compara con otros, si es atractivo, si encaja físicamente, si gusta, si cumple ciertos estándares. Y eso puede volverse muy doloroso emocionalmente. Es la época también en donde aparecen las espinillas, los granitos, el acné. Y generalmente eso les hace entrar en crisis a los adolescentes porque afecta su atractivo, afecta su imagen. Nadie quiere tener un montón de acné en el rostro. Y más todavía el adolescente. ¿Y qué pasa? El cuerpo pasa a ser una fuente de inseguridad muchas veces en la etapa de la adolescencia. Muchos adolescentes pueden llegar a sentir vergüenza de su peso, pueden llegar a sentir vergüenza de su altura, y seguro les pasó. Tengo una amiga que tiene hijos muy altos, en este caso una hija, y a su hija le afecta ser tan alta porque es bastante alta realmente. Creo que un 80 o un 85 más o menos mide. Y a ella le afecta porque generalmente el promedio de altura de las mujeres paraguayas es 1,60, 1,65. Va de 1,60, 1,65, 1,70. ¿Sí? Entonces 1,85 ya es muy alto. Y esta amiga me comenta que su hija tiene un complejo por su altura. Otras a veces se acomplejan porque son muy bajitas. Esto va para los varones también. A veces sienten vergüenza por el acné, por la piel, por los dientes, ¿sí? Pueden estar desalineados, pueden requerir a lo mejor usar frenillo. Entonces pueden sentir vergüenza de su cabello porque es rizado y tiene rulos, o porque es lacio, porque entonces el que tiene rulos quiere rizado, el que quiere lacio, el que tiene lacio o la que tiene lacio quiere rulos. También pueden sentir vergüenza de su contextura física, por ser muy delgados o por ser macizos, ser robustos. O también pueden sentir vergüenza por su desarrollo. Se desarrollaron demasiado rápido y todos sus compañeritos o compañeritas todavía no. O se están desarrollando demasiado lento y todos ya están, o la mayoría ya están desarrollados, ya están grandes, altos, ya están. Y sin embargo, él o ella se siguen viendo como un niño o una niña. ¿Por qué? Porque el tiempo de desarrollo varía de persona en persona. Entonces, todos estos motivos pueden llegar a ser motivos de vergüenza para adolescentes. Y además, como vivimos en una cultura donde constantemente exponen, como estábamos diciendo, los cuerpos perfectos, llenos de fotos llenas de filtros y estándares irreales, entonces empieza a crecer, el adolescente empieza a creer que su valor depende de su apariencia. Entonces la autoestima queda atrapada en preguntas como: ¿soy lindo? ¿Soy linda? ¿Soy atractivo? ¿Soy atractiva? ¿Le voy a gustar a alguien? ¿Mi cuerpo está bien? ¿Qué pensarán de mí? ¿Y cuál es el peligro de asociar el valor personal con la apariencia? Cuando la autoestima depende solamente de la imagen física, cualquier crítica, comparación o cambio corporal puede destruir emocionalmente al adolescente. Por eso es tan importante ayudarle a construir una identidad más profunda que su apariencia. El adolescente necesita entender, necesita descubrir: soy mucho más de cómo me veo. Mi valor personal va mucho más allá de la imagen física que tengo. Y ahí es donde intervienen los padres. Esta creencia debe de empezar ya en la infancia. En la infancia, cuando son niños y niñas. Ahí los padres o los tutores tenemos que construir esta creencia de que uno es mucho más de lo que aparenta físicamente, o mucho más allá de cómo se ve físicamente. Entonces, si el adolescente dice: soy feo, soy fea, nadie se va a fijar en mí, ¿cuál es una respuesta que daña de los padres? No digas pavadas. Aunque el adulto quiere realmente tranquilizarle, esta respuesta minimiza su dolor emocional, y aquí es donde tenemos que validarle y acompañarle al adolescente. ¿Cuál puede ser una respuesta más adecuada del adulto para con ese adolescente? Siento que hoy te estás mirando con mucha dureza, por ejemplo. Tu valor no se reduce a tu apariencia. Hablemos de qué te hizo sentir así. Entonces aquí
el adulto, por un lado, puede llegar a saber qué le está haciendo sentir así, si son sus cabellos, su peso, su altura, si son los acné, si es el tiempo de desarrollo demasiado rápido o demasiado lento. Entonces aquí el adulto, ¿qué es lo que hace? Con el adolescente le valida, profundiza en lo que está pasando, en lo que está viviendo y experimentando este adolescente, acompaña, le ayuda a reflexionar que la vida no se reduce a tu imagen física y separa el valor personal de esta apariencia física. Vamos a hablar ahora de cómo fortalecer el criterio frente a las redes sociales. Cómo los adultos podemos ayudarle a los adolescentes a fortalecer el criterio, ¿sí?, frente a las redes sociales. Sabemos que las redes sociales pueden afectar profundamente la autoestima del adolescente porque exponen al joven, le exponen de una manera constante a ¿qué? Le exponen a comparación, a validación externa y a la presión social. El adolescente no solo usa las redes para entretenerse. Muchas veces el adolescente usa para responder preguntas emocionales muy profundas de ¿soy aceptado? ¿Soy atractivo? ¿Le gusto a la gente? ¿Tengo valor? ¿Estoy a la altura? ¿Mi vida es suficientemente interesante? Y como la adolescencia es una etapa donde la identidad todavía se está formando, la opinión externa tiene mucho peso emocional. Por eso justamente algo que para un adulto puede parecer solo una foto, nada más que una foto o una simple publicación, para un adolescente puede llegar a sentirse como aceptación o rechazo, pertenencia o invisibilidad, validación, comparación o incluso exclusión social. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Es que sea una comparación constante. Uno justamente de los efectos más fuertes de las redes sociales es que el adolescente queda expuesto durante horas y horas. ¿A qué queda expuesto? A versiones idealizadas de la vida de otras personas. ¿Y por qué decimos versiones idealizadas? ¿Por qué? Porque ve cuerpos editados, piel perfecta, parejas felices, grupos de amigos, ve viajes, ve fiestas, ve éxito, ve popularidad, ve lujos, ve aprobación constante y personas aparentemente felices todo el tiempo. Eso es lo que ve en las redes. ¿Por qué? Porque eso es lo que los otros muestran. Y aunque nosotros racionalmente sepamos que muchas de esas imágenes están editadas o son filtradas, emocionalmente igual el adolescente puede llegar a sentir: todos están mejor que yo no soy suficiente, mi vida es aburrida, yo no encajo, nunca voy a ver más así, todos tienen algo que yo no tengo. Son las cosas que puede llegar a sentir el adolescente. El problema es que el adolescente empieza a comparar su vida real con la versión editada de la vida de los demás. Y hay mucha diferencia entre la vida real y la versión de la vida editada de lo que te muestran tus contactos en Instagram, en Facebook, en TikTok o en la red social que sea en LinkedIn. Entonces, ¿qué es lo que esto puede generar en el adolescente? Muchísima inseguridad. Tenemos que conocer un poco, y ahora vamos a hablar sobre el efecto psicológico de las redes. Muchas redes sociales justamente están diseñadas para mantener la atención y para estimular la búsqueda de la validación. Por eso es que funcionan a través de los likes, los me gusta, los comentarios, los seguidores, las visualizaciones, la popularidad, las reacciones y la aprobación inmediata. Cada notificación puede generar pequeñas descargas de dopamina en el cerebro y sabemos que la dopamina es la hormona del placer. Cuando mi cuerpo genera dopamina, yo automáticamente siento placer. Así como comer
libera dopamina, por eso es tan placentero comer. De la misma forma, los me gusta, las reacciones, la validación, la popularidad, libera dopamina del cerebro. Entonces, de ahí también de que pueden llegar a convertirse en algo adictivo. Así como la comida puede convertirse en adictiva, también el uso de las redes sociales. Entonces, esto hace que muchos adolescentes empiecen a asociar su valor emocional con la respuesta digital que reciben. Si recibo respuesta en mis redes sociales, reacciones, me gusta, comentarios, entonces valgo. Imagínense si nosotros llegamos a esa conclusión. Y si no recibo, no valgo. Es una premisa equivocada. Ya hablamos y ya dijimos que nosotros valemos por el simple hecho de ser seres humanos. Somos dignos, tenemos una dignidad y una importancia que viene inherente a nuestra propia existencia. No depende de nada. Directamente por estar aquí en este mundo y ser seres humanos, somos dignos y somos dignos de ser amados y respetados. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar con los adolescentes? Que van comparando su importancia, su valor con los me gusta que recibo, que no recibe. Y aquí es donde aparecen los pensamientos como: si nadie me reaccionó, significa que no importo. Si no tengo me gustas, significa que no gusto. Si no me escriben, me están rechazando. Si no soy popular, entonces valgo menos. Asociamos directamente nuestro valor con qué ocurre con nuestros perfiles y nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. Y algo muy delicado es que muchos adolescentes empiezan a construir su autoestima basados en la aprobación inmediata que reciben en esas redes sociales. El problema aquí es que la validación digital o la validación que recibís a través de las redes sociales, primero es inestable, segundo es superficial, tercero es cambiante, cuarto, nunca llena emocionalmente de una manera profunda y nosotros necesitamos profundidad. Entonces, por eso es que algunos adolescentes pueden pasar horas y horas en las redes sociales buscando aprobación y aún así sentirse vacíos. ¿Por qué? Porque es superficial, no es profundo. Y sabemos también que en las redes sociales hay una presión de mostrar una vida perfecta. Muchos adolescentes sienten que no solo deben vivir, sino también deben demostrar una vida súper interesante, una vida súper guau. Entonces aparece la presión por verse bien, subir fotos correctas, tener cierta imagen, parecer feliz, parecer exitoso, parecer divertido, parecer popular. Y eso que genera en el adolescente agotamiento emocional, porque el adolescente empieza a sentir que siempre está siendo observado y está siendo evaluado. Entonces, algunos incluso borran fotos si no reciben suficientes reacciones. Otros sienten ansiedad antes de publicar algo en sus redes sociales. Otros dejan de mostrarse auténticamente por el miedo al juicio y a la crítica que puedan recibir. Entonces, la identidad de estos adolescentes empieza a construirse más desde cómo me ven los otros que desde quién soy realmente. Entonces, todo esto en la etapa de la adolescencia es demasiado importante tener en cuenta y manejarlo sabiamente. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene es demasiado grande. Otro tema y otro factor que tiene un impacto fuerte sobre la autoestima del adolescente es la imagen, la parte corporal. Y las redes también afectan muchísimo la relación del adolescente con su cuerpo. Muchos jóvenes empiezan a sentirse insuficientes por su peso, su rostro, su piel, su cabello, su altura, su contextura y su apariencia física en general. ¿Por qué? Porque están constantemente expuestos a filtros de los demás, edición de las fotos de los demás, estándares irreales, cuerpos retocados por cirugía y un montón de otras intervenciones y modelos de belleza muchas veces inalcanzables e imposibles, esos que nacen 1 en 1 millón
A esos son los que nosotros le vemos que surgen justamente por la belleza extraordinaria que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos adolescentes dejan de sacarse fotos, sienten vergüenza de su cuerpo, se obsesionan con la comparación, se comparan todo el tiempo con un idol, con una superestrella, que por cierto tiene millones y millones para gastar en su pelo, en su skincare, en su maquillaje, en su dieta, en el gimnasio. Entonces viven de su cuerpo y por lo tanto es la herramienta que más cuidan, porque es su herramienta de trabajo. Así mismo ellos suelen hablar, es el medio por el cual ellos se ganan la vida. Entonces hay mucha diferencia entre alguien que su cuerpo y su imagen es su medio para ganar la vida, a la vida de los demás mortales que trabajan y tienen una vida tal vez no extraordinaria como es la vida de una persona que es una celebridad. Y bueno, acá también es la época en donde pueden darse justamente y empezar los desórdenes alimentarios y la ansiedad corporal en los adolescentes. Y algo muy, muy importante es que a veces no odian realmente su cuerpo. Aprendieron a mirarlo con excesiva dureza a través de la comparación constante. Por eso es que desde pequeñitos tenemos que enseñarle a no compararse. Entonces ya le programamos con esa idea, que es una idea que le va a proteger y le va a cuidar cuando ingresa a la etapa de la adolescencia. ¿Y cuál es el peligro de confundir? Además de toda esta parte corporal y esta belleza física. Para los adolescentes también es muy importante la popularidad. Y vamos a ver un poco cuál es el peligro de confundir popularidad con el valor personal. Justamente este es otro de los problemas psicológicos importantes que muchos adolescentes empiezan a asociar. Popularidad es igual a valor personal. Entonces piensan que si me eligen valgo, si no encajo hay algo malo en mí. Si me dejan afuera no soy importante. Por eso el rechazo social en la adolescencia puede doler muchísimo emocionalmente, porque no se vive solamente como un no me invitaron, sino se vive como un no soy suficiente, no pertenezco, no valgo. Y por eso los padres necesitan enseñar a mirar las redes con criterio. El adolescente necesita aprender algo fundamental. Las redes muestran fragmentos nada más, no realidades completas. La mayoría de las personas publican sus mejores fotos, sus mejores momentos, publican sus logros, publican sus viajes, publican sus sonrisas o aquello que quieren mostrar. Pero normalmente no publican ¿qué? Sus inseguridades, sus peleas, sus crisis, sus miedos, sus vacíos, sus rechazos, sus lágrimas, sus conflictos familiares, ni sus momentos más difíciles. Por eso es importante ayudar al adolescente a comprender que una publicación no muestra toda la vida de una persona o su red social no muestra todo, muestra lo mejor de esa persona, pero oculta todo eso que estuvimos citando. Entonces es importante ayudar a construir la identidad más allá de las redes. El adolescente necesita descubrir que su valor no depende de los likes, de la apariencia, de sus seguidores, de la aprobación, de la popularidad, ni de la validación digital. Necesita desarrollar una identidad basada ¿en qué? En los valores, en la personalidad, en las capacidades que tiene, en los vínculos reales, no los vínculos digitales, en la autenticidad, en los talentos que posee, en la sensibilidad, en la creatividad que tiene y que puede desarrollar, en el esfuerzo y en la dignidad personal. Porque cuando una persona solo se siente valiosa si es validada externamente y no internamente por nosotros mismos, que justamente eso es autoestima, puede quedar emocionalmente muy vulnerable. Y para ir cerrando ya esta parte, quiero compartir con ustedes esta reflexión. Vivimos en una época en donde muchos adolescentes están más conectados digitalmente que nunca, como ninguna otra época, pero emocionalmente están más inseguros, más comparados y muchas veces más solos por dentro. Nunca antes hubo tanta exposición a imágenes, opiniones y estándares externos. Y eso hace que muchos jóvenes crezcan sintiendo que siempre están siendo observados, evaluados o comparados. El problema no es solamente la tecnología. El problema aparece cuando el adolescente empieza a construir su valor personal desde la mirada externa y no desde una identidad interna segura. Porque cuando un adolescente aprende a verse únicamente a través de
likes, los me gustas, a través de los comentarios, a través de la cantidad de seguidores que tenga, a través de la aprobación que siente y percibe en sus redes sociales, a través de su apariencia que en algún momento se va a deteriorar porque a todos nos llega la vejez y Dios nos bendice con larga vida, ¿verdad? O a través de la popularidad o la validación digital. Entonces su autoestima queda vulnerable y queda a merced de cómo se ha tratado en las redes sociales. Entonces nunca va a ser una identidad o una autoestima estable, sino que siempre va a estar dependiendo de los demás y va a estar fuera de mi poder y va a estar en el poder. Vamos a conferirle poder y autoridad a los demás sobre mi identidad y sobre mi valor personal, y eso no está bien, no es correcto, es dañino. Entonces, cualquier rechazo, cualquier comparación, cualquier exclusión o cualquier crítica puede sentirse como una confirmación. En el adolescente no soy suficiente. Por eso hoy más que nunca, los adolescentes necesitan a adultos que les escuchen sin ridiculizar, que les acompañen sin invadir, que les orienten sin humillar y que les ayuden a desarrollar criterio emocional frente al mundo digital. Entiéndase esto, las redes sociales que tiene. Los adolescentes necesitan aprender que no todo lo que se muestra en las redes sociales es real, no todo lo popular es sano, no toda aprobación significa amor, muy importante, y no toda comparación define el valor. Porque un adolescente emocionalmente sano no es el que nunca duda de sí mismo. Todos en algún momento podemos y llegamos a dudar de nosotros mismos. Pero en el caso de los adolescentes, no es aquel que duda, no es aquel que nunca duda a sí mismo, sino aquel que, aún viviendo en un mundo de comparación constante, aprende poco a poco a no perder su identidad intentando parecerse a todos o complacer y gustar a todos. Quizá una de las tareas realmente más importantes hoy no sea enseñarles solamente a usar las redes sociales, sino enseñarles a cuidar su autoestima mientras usan esas redes sociales. Necesitamos ayudarles a construir un criterio equilibrado. Y este criterio es el que les va a proteger esa autoestima y esa identidad. Y para concluir, ¿qué vamos a decir para concluir? Las redes sociales pueden influir profundamente en la autoestima del adolescente, pero no tienen por qué definir su autoestima ni su identidad. Cuando un adolescente desarrolla criterio con la ayuda de sus padres, pensamiento crítico con la guía y la orientación de sus padres, cuando desarrolla seguridad emocional, identidad propia, vínculos reales y espacios donde puede sentirse amado, aceptado sin tener que aparentar esa perfección que a veces nos muestran las redes sociales. Entonces ahí dejan de convertirse en una medida de valor personal esas redes sociales. ¿Por qué? Porque su valor está en todo lo que ya mencionamos, en lo real, en el amor que recibe, en el acompañamiento que recibe, en el conocimiento que tiene de sí mismo y en el pensamiento criterioso y criterio que tiene para evaluar y juzgar lo que pasa y lo que se muestra en las redes sociales. El verdadero desafío en este caso no es criar adolescentes que nunca se comparen. El verdadero desafío para los padres y los educadores es ayudarles a recordar que su valor, el valor del adolescente, no depende de una foto, no depende de la apariencia que tenga, la apariencia física, no depende de la cantidad de seguidores que tenga, ni tampoco depende de la aprobación de los demás. Porque una autoestima sana no nace de ser la persona más popular. Nace de sentirse y saberse digno, valioso y suficiente, incluso cuando no está siendo validado constantemente desde afuera. Y cuando un adolescente aprende eso, empieza a dejar de vivir para ser aprobado y comienza a vivir lentamente para descubrir quién es realmente y continúa construyendo esta identidad, esta autoestima que en algún momento se va a equilibrar, en algún momento va a llegar la madurez y la adultez y va a poder tener calidad de vida en todos los sentidos, pero calidad de vida interna, emocional y para consigo mismo. Va a aprender a quererse, a amarse, a valorarse, a respetarse y a dignificarse.
Entonces, con esto terminamos el programa de hoy. Va a haber un próximo capítulo donde vamos a hablar de cómo sanar y reparar la autoestima en el adulto. Así que no se pierdan, a través de Multimedia RS vamos a estar con un programa más en Sanamente sobre autoestima y en este caso, cómo reparar la autoestima de un adulto. Nos vemos.